Dios les bendice como siempre. Es un gusto, un placer estar con ustedes compartiendo este estudio. Le pedí a Dios que fuera muy con puntos y comas conmigo porque decía, Señor, pero es que esto ya se ha predicado, es que lo de la ley pues ya ni nos toca, ¿verdad? Dijo, por eso me dijo, precisamente porque ya no nos toca, quiero que lo vuelvas a dar, ¿verdad? O que lo dé. Y yo le puse a este estudio, estoy bajo la ley. ¿Cuál es mi posición frente a la ley? Cuando Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, de repente me quedaba como un conflicto, porque mi concepto de abrogar era como que ¡fum! Abolirla, patearla, hacerla polvito. Era mi concepto. Este versículo que yo digo es Mateo 5:17. Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, algo que me ha quedado bien claro es que cuando a mí algo no me cuadra con lo que dice la palabra de Dios, es que yo lo estoy entendiendo mal. No es que Dios nos explique, es que yo estoy entendiéndolo de una manera equivocada. Entonces dije, vamos otra vez, ¿qué quiere decir abrogar? Por eso no me cuadraba, ¿sí? Dije, ¿por qué no puede ser? Dije, no puede ser que la ley se haya quitado para nosotros, y Pablo todavía dice, hijos honren a sus padres, que es el primer mandamiento con promesa, para que todos les vaya bien, tengan larga vida. Ama a Dios sobre todas las cosas. Dije, a ver, entonces, ¿está o no está la ley? ¿Me toca o no me toca la ley? Entonces dijo, pues léele bien. ¿Qué dice ahí? Dice, no he venido para abrogar. Entonces me fui al diccionario, al tumbaburros, fui a buscar diferentes descripciones de la palabra abrogar, y me di cuenta que no es lo que yo pensaba. Sí, pero no. Abrogar, dice, es la revocación o abolición de una ley, código o reglamento o cualquier disposición legal, dejándola sin efecto a través de un precepto legal. Es requisito para que sea abrogada una ley la publicación de una ley, norma o precepto de igual o mayor jerarquía. Ejemplo, una nueva constitución. Esta no puede ser modificada o abolida. Lo único que puede modificar la constitución es una nueva constitución, ¿sí? Nueva constitución. Pero la constitución, ninguna ley hecha en el país la puede abrogar. Únicamente que se volviera a hacer la constitución. Entonces ahí entendí que abrogar no es lo mismo que desaparecer. Abrogar es dejar algo sujeto a una ley nueva o mayor. Dije, no, pues corazón no la vino a abrogar, porque si la hubiera venido a abrogar y me pone una ley mayor, si esta no la puedo cumplir, pues menos una mayor. Entonces ya me cuadró más, porque esa Jesús no la vine a abrogar, sino a cumplirla. Porque si esta no la están pudiendo cumplir, mucho menos una ley mayor. Los mandamientos yo no los he contado, pero confío en la gente que ha estudiado, que dice que son como 613 mandamientos. Imagínate. Yo me sabía 10 y a medias. Se me olvidaban siempre 2 o 3. Y en desorden aparte, ¿verdad? Entonces, el entender que Jesús viniera a abrogar la ley no era desaparecerla, sino cumplirla, a mí me abrió un panorama muy diferente. Dijo, ok, me queda claro que no vino a poner una ley mayor, vino a cumplir la ley. Dije, ¿por qué si no tiene por qué cumplirla? Entonces vamos para allá, está la parte importante. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que el que infringe la ley en una sola cosa, infringió toda la ley. Toda. O sea, si tú cumplías 612 mandamientos y fallaste en uno, fallaste en toda la ley. Y ya eras culpable, y tu dictamen en el juicio era muerte. Ahora de presentarte delante del juez, tu dictamen era muerte, porque de 613 mandamientos, uno solo no lo cumplió. Si me hubiera ido bien, pero si saco cuentas, creo que fueron muchísimos más, si no es que todos. Bueno, no he matado, pero con el pensamiento tal vez. Sí, la verdad, es hasta tanto coraje, pero dices, oye, mejor no digo lo que estoy pensando, porque me dan ganas de ahorcarlo, ¿verdad? Pues esa es la palabra que el que no ama a su hermano es homicida. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí me quedó a mí más claro por qué Jesús no vino a abrogar la ley, porque Él no venía a ponernos un mandamiento más fuerte, ni venía a ponernos un mandamiento diferente. Él venía a que se cumpliera este dictamen de muerte, para que la ley quedara sin autoridad sobre mi vida. Porque el momento que una ley queda pagada, ya no hay infracción. Por ejemplo, a todos nos han puesto alguna multa de tránsito, ¿verdad? Cuando no lo has pagado, ¿qué pasa?
se van acumulando intereses y a veces sin ganártela, ¿eh? Hace como 2 años fui a Catlán con el trabajo, 3 años yo creo, y dejé mi coche, en verdad, no era cochera, no era raya amarilla, no era ninguna, no había toma para bomberos, nada. Y llegué y encontré una infracción sota pegada ahí. Y dije, ¿cómo por qué? En verdad, esta infracción yo no la había cometido. A lo mejor alguna ley que desconozco, me la brinqué, pero las que conozco, soy segura que no me la había brincado. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no pagas una infracción? Se van acumulando intereses, va creciendo, va creciendo. Cuando vas y la pagas, ¿qué pasó? Libre, ya no debes nada. Estás libre de esa falta que cometiste, porque ya pagaste la infracción que correspondía a esa falta. Sea un alto, obviamente el tamaño de la infracción es la multa, ¿verdad? Dice mi yerno que el otro día era novio de Mari Carmen, me dice que iban un día en el bocho y que le dijo a Mari Carmen, ponte el cinturón, Mari, porque nos viene siguiendo un tránsito y anda buscando con qué infraccionarme. Bueno, pues se puso el cinturón, iban a la velocidad permitida, iban a como debían de ir. Se paran en el semáforo y el tránsito se les queda viendo, que lo piensa y le dice, oríllate por favor. Se orilla, se dígame oficial, dice, tu licencia, seguro, todo lo que te dan que traes lo entrega. Te voy a levantar una infracción. Dijo, ¿por qué? Y que le dijo, así le contestó el hombre, porque invadiste el área peatonal imaginaria. ¿Qué le dijo? ¿Qué? Sí, dijo, invadiste el área peatonal imaginaria para que la gente pueda pasar. Dijo, pues es que no hay nada marcado con rayitas. No, dijo, es que es imaginaria. Dijo, es que me la imagino. Le digo, lo hubieras dicho, me la imaginé más delgada, oficial. Pero el punto es que el hombre le quería levantar una infracción, ¿sí? Y le dijo, bueno, te la voy a poner por pasarte. Yo creo que estaba poniendo por pasar su alto. Entonces, una infracción es un rompimiento de una regla y dependiendo del tamaño de la infracción es el tamaño de la deuda. Entonces, aquí la Biblia dice que la paga de mis infracciones era la muerte. Cuello. Entonces, Jesús no vino a poner otra manera de pagar mi infracción. Vino a pagar la deuda por mí. Por eso es que no la vino a abrogar. No vino a poner otro modo de cubrirla. Se puso en mi lugar para que le fuera a pagar. Se puso en mi lugar. Otra que estamos diciendo, siempre hemos dicho, y es verdad, la carne es para crucificar la carne, la cruz es para crucificar la carne, pero va más allá. O sea, en la cruz Cristo tomó mi lugar para que todo el pago de mis pecados fuera en ese momento. Entonces Él está cumpliendo la ley en mi lugar. Dijo, los pecados de Lili, que había cometido todos los pecados, merecen la muerte. Entonces, para pagar esos pecados, tomo su lugar. Me da cuenta que cuando mi marido paga mis infracciones, un ejemplo, ¿verdad? Que soy honesta, pocas veces me he ganado una. Y cuando me la he ganado, pues la acepto, ¿no? Pero eso fue lo que hizo Jesús. Vino a tomar mi lugar en la cruz. Vino a cumplir la ley, a pagar con su vida todas mis infracciones, porque eran muchísimas. ¿Sí? Las que me acuerdo son hartas, o las que no me acuerdo. Porque ahí sí nos da como memoria selectiva, ¿no? Hay cosas que no nos acordamos muy bien o nos acordamos a mi manera, ¿no? Pero la realidad es que dice la palabra que el que diga que no ha ofendido es varón perfecto, y varón perfecto nomás es Cristo. Que todos mínimo de palabra hemos ofendido a alguien. Entonces, la realidad es que muchas veces he cometido faltas y ni siquiera he estado plenamente consciente de lo que hice, o me hago como que va, pues así lo interpretó y yo lo quise decir de otra manera. Pero la verdad es que las palabras llevan una intención. Entonces hasta de intención pecamos. Y me acuerdo que antes, cuando no me sé todos los pecados que hay, pero hay que dicen pecado de omisión, pecado de no sé qué. La realidad es que muchas veces es la intención con la que hacen las cosas. Si tú te pasas un alto sin saber, fue infracción. Si te pasas un alto porque no viste el semáforo, fue infracción. Si te pasas el alto porque ibas tarde, fue infracción. Es el mismo delito por la intención que lo hayas hecho. Y el pago es el mismo. Si yo le digo al tránsito, perdón, oficial, es que no vi el semáforo, me va a decir, mejor me maneje. ¿Sí? Muy bien, yo con mi hermana, cuando estaba aprendiendo a manejar, mi hermana hace como todavía López Mateos tenía semáforos, o sea, todavía era como callecita. Y cruzamos López Mateo así un poquito rápido y me dijo, oye, ¿dónde está el semáforo en esta avenida? Pero el punto
no te hayas cruzado el alto, fue la misma falta. Te cruzaste el alto. Y decimos, es que no era mi intención que se sintiera mal fulanito. Pero si ya lo hice sentir mal, ya lo hice sentir mal. ¿Verdad? El punto es entender que las faltas son faltas independientemente de cuál haya sido mi intención. Entonces, todas mis faltas merecían que yo muriera en la cruz. Y Jesús no vino a dar un pago diferente por esas infracciones. Dijo, pues la paga es muerte y la paga es muerte, no hay otra. Pero como el amor de Dios va más allá de lo que yo me merezco, y Dios no quería que me perdiera, sino que yo fuera salva, mandó a Jesús para que Él tomara mi lugar y el cada uno de nosotros en esa cruz. Entonces Él, sin haber cometido faltas, era el pago perfecto para las mías. Porque yo, como una mujer que había sido pecadora, no podía pagar por mis hijos. Pues como si también mi vida estaba perdida, aunque quisiera. Aunque yo quisiera decir, no, ¿sabes qué? Mis hijos no, me pongo yo en esa cruz. No hay manera, ya tu vida también estaba para clavarse. Entonces la única vida que valía la redención de los hijos de Dios era la vida del Hijo de Dios. Que fue lo que nos hizo Hijo de Dios. Yo puse aquí, mucho tiempo oí que al haber sido abrogada era lo mismo que anulada, y no es precisamente lo mismo. El hecho de ser abrogada no es que se canceló, sino que se pagó. ¿Sí? No la vino a abrogar, la vino a cumplir, con un costo mayor que al primero establecido. Estaba escrito que yo muriera, pero Él murió en mi lugar. Por eso Él vino a cumplirla. Dijo, ok, si la ley dice que tiene que morir, muero yo en su lugar. Así de simple. Y la cumplió. Y el cumplimiento de toda la ley es Cristo. Por eso dice la Biblia que el fin de la ley es Cristo. Porque cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, en ese momento la ley deja de tener autoridad sobre nosotros. Porque ya no tengo una deuda pendiente con la ley. Yo me acuerdo cuando mi mamá se separó de mi papá, pasó una situación económica muy, muy severa que nunca habíamos tenido, y de repente veíamos llegar a un agonero y todos. Y mi madre se ahorita nos da risa a todos, ¿no? Pero en ese momento sí era muy doloroso, muy vergonzoso, porque era una deuda pendiente y nos la estaban exigiendo. Si yo trabajé 8 años en una financiera y es fea la cobranza. ¿Por qué? Porque llegas con la gente pues, a pedirle. Muchas veces las personas no pueden, porque pidieron más de lo que necesitaban, o porque a veces no quieren, ¿verdad? Pero el punto es una deuda, es eso, una deuda, le debes algo a alguien. Y cuando Jesús muere en tu lugar, ya no le debes nada a la ley. Ya te encuentras a la buena y le dices, adiós, no vas a esperar, no pasa nada. Ya no le debes a Coppel, ya no debes. Es eso, o sea, cuando hay una deuda pendiente no estás en paz. Dice la Biblia que el que le debe algo a alguien es esclavo del que le prestó. Entonces, si tú le tienes una deuda a la ley, ¿de quién eres esclavo? De la ley. Entonces, por eso Jesús viene a ser el fin de la ley. Cuando Él la paga, ya no hay obligación tuya hacia la ley. La paga y entonces ya no eres esclava de la ley. Ya no le debes algo a la ley. Estás a mano. Ya no hay deuda pendiente. Y en ese momento la ley deja de tener autoridad sobre ti. Y ahora mi autoridad es Cristo. Porque es la palabra que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, al momento que Cristo es crucificado, que Cristo muere en la cruz, Lili dejó de existir para la ley. La ley ya no puede reclamarle nada a Lili. Y antes de Cristo tenía muchas deudas pendientes por las cuales me podía estar tocando la puerta mañana noche. En Cristo ya no hay deuda pendiente. Por eso el fin de la ley es Cristo. Y el fin no nada más el término, sino el propósito también. El propósito de la ley era que tú llegaras a Cristo. Entonces, al final de cuentas, la ley no viene a ser mala, viene a ser necesaria para que la gente entienda que necesita. Yo les he dicho muchas veces, cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén, no fue una prueba piloto, no fue el plan A, fue un plan perfectamente planeado por Dios. Y los dejó con libre albedrío. Y sabía Dios perfectamente qué iban a hacer. Por eso les dio libre albedrío. Pero Dios tiene un plan. Ya estaba Cristo pensado desde Génesis 3:15. Tú ves que el plan de Dios ya está ahí plasmado. Porque Dios dice en la palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es a un cambio de vida en el que tú digas, Señor, te necesito.
Señor, ya no puedo andar sola. Ya lo hice muchas veces sola y me equivoqué. Por eso es que Dios les dio libre albedrío a Adán y Eva. Para que ellos entendieran, 15, 16, pero sí es uno de 16 me parece, cuando dice, pondrán enemistad entre ti y la mujer, entre tu mente y la tuya. ¿Sí? Ok. Sí, es que de repente me equivoco. Vean que digo Judas por Jonás. No. ¿Verdad? Entonces, Dios sabía perfectamente lo que estaba haciendo, dándoles a Adán y Eva la autoridad para tomar sus propias decisiones, incluso la oportunidad de equivocarse. Porque la oportunidad de equivocarse también era necesaria para que ellos entendieran la necesidad que tenían de depender de Dios. Entonces por eso es que Dios me dio la oportunidad de equivocarme. Dios no quería que me equivocara, pero dijo, hay dos maneras de hacerlo. Como digo yo, como dices tú, cálale, la que te funcione mejor. ¿Y qué creen? Que la mía no funcionó. Que la mía me llevó al punto donde estaba antes de llegar a Cristo. Que mis decisiones, mis opiniones y mi manera de pensar y de ser me llevó a tomar pésimas decisiones. Y lo malo es que no nada más me afectaron a mí, me llevé a mucha gente entre las patas. Hasta que llegó un punto que tuve que decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. Yo no puedo. Yo ya me equivoqué. ¿Cómo dices tú que lo debo de hacer? Entonces, toda la ley estuvo pensada para eso, fíjense. Vamos a Gálatas 3:10. ¿Vale? ¿Por qué antes la ley me tenía como esclavizada? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Imagínate, 613 leyes. Y maldito es el que en una sola no lo cumpliera. Pues no. Ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. O sea, la ley no estuvo pensada para que te justificaras. Nunca estuvo pensada la ley para que la gente pudiera presentarse delante de él diciendo, lo pude hacer, lo cumplí. Porque Dios sabía que sin él no lo podíamos hacer. Jesús lo dijo, alejados de mí, nada pueden hacer. La ley estuvo pensada precisamente para que la gente entendiera esto. ¿Sí? Dice el 11, ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. O sea, son dos polos opuestos, la ley y la fe. La ley te dice, haces esto o te mueres, haces esto o te va bien. Pero la fe va más allá de lo que estás viendo, de lo que estás haciendo. Y la fe viene únicamente por Jesús. El otro día estábamos platicando mi marido y yo sobre la obediencia. Le dije, mira, la fe produce obediencia, pero no toda la obediencia viene de fe, porque muchas veces hay obediencia por miedo, ¿verdad? La ley produce obediencia por miedo, porque produce muerte. Entonces, como no me quiero morir, mejor obedezco. Pero la fe produce obediencia sin miedo, con confianza, tranquilidad, seguridad, la plena seguridad de que estás en los brazos de papá. Y la ley produce miedo. Obedeces, pero por miedo. ¿Cuántas veces no obedecieron porque su mamá se los ponía como campeones? Sí. Eso no era fe, era miedo. Entonces aquí sí bien claro que por la ley ningún ser humano se justifica para con Dios. ¿Y cuánto tiempo vivimos equivocados pensando que la manera de agradar a Dios era cumplir la ley? Porque así nos enseñaron. Cumple los 10 mandamientos. Tienes que, no morirás, no matarás, no Dicen por ahí que si le dices a alguien no pienses en un gato negro, lo primero que piensa es que en un gato negro. Si yo estoy pensando en los 10 mandamientos por dejarme la cortita, no voy a matar, no voy a robar, no voy a adulterar, no voy a tener falso testimonio, no voy a... ¿Qué hay en mi cabeza? Robar, matar, porque dicen los que saben de neurolingüística que la palabra no se registra en el cerebro, que se refleja el resto de la oración, pero la palabra no se registra. Por ejemplo, un niño cuando dices, no vas a meter el dedo ahí, lo primero que se le viene a la cabeza es, ¿el dedo en dónde? La verdad, porque le mandaste un mensaje a su cabeza que tal vez ni estaba. ¿Para qué le dije que había un enchufe ahí? Si ni lo había visto. Dices, ya me voy, no te vayas a portar mal, ¿eh? Y digo, ¿portarme mal? Pasan rapidito por la cabeza 3, 4 cosas, no una, varias. Entonces, el prohibimiento de algo provoca rebeldía y provoca la duda de por qué no lo puedo hacer. ¿Por qué?
¿Será que no puedo? No, pues si tonta no soy. ¿A toques? Que se sentirá un toque. Y ahí van los niños, ¿no? Un día llegué al trabajo a la casa de una señora, teníamos la cita con ella como a las 7 de la noche, ya tardecito, me pidió que fuera tarde, y llegué a la calle oscura, por allá por Agua Blanca, pero una boca de lobo la calle. Dije, y luego dije, ¿se fue la luz o qué? Dijo, no, nomás en esta calle. Dije, qué caray, pero bueno, tenía velitas. Dije, pues con eso hacemos cuentas. Dice la señora, dice, pero no, dice, qué pena. Le digo, ¿por qué? Dice, pues que fue por mi culpa. Dije, ¿y luego? Dice, pues mi niño, dice, le dejaban a mi nieto, y lo vi jugando con las llaves, y le dije, no las vayas a meter allá en el enchufe, ¿eh? Dice, más tardé en decirle que el chamaco iba con las llaves a meterlas. Y lo peor, metió 2. No metió nada más. Entonces dice que hizo un ruido tan feo y que aventó al chamaco como 1 metro. Y se fue la luz en toda la calle, no nomás en su casa. Bendito Dios, al chamaco no le pasó nada. Pero ella me dijo, más tardé en decirle, no vayas a meter las llaves ahí. Me descuidé y ahí va. Porque la ley produce rebeldía. Produce, ¿por qué no me dice? ¿Por qué no me deja? ¿Qué se sentirá? ¿Qué es un toque? ¿De veras pasará? ¿Será cierto? El niño con los pelos parados y oliendo quemado. Pobrecito, porque se le pararon los pelos. Yo pensé que era cosa de las criaturas, sí se paran los pelos. Lo traía cortito, pero dice, no quiero ni que se enteren los vecinos. Dice, porque hubo corto en varios aparatos. O sea, estuvo grave el asunto. Pudo haber estado más grave y cobrar la vida del chamaco. Lo aventó. Entonces, la ley, cuando me dice, no debes hacer esto, me provoca la tentación de saber por qué no lo puedo hacer. Por eso es que la ley no estuvo hecha para que yo me justificara delante de Dios. Nunca fue pensada así. Si yo enseñarle a mis hijos que cumplan los 10 mandamientos para agradar a Dios, es ponerles cargas que no pueden llevar. Enseñarle a cualquier persona que agradar a Dios es cumplir sus mandamientos, es ponerle cargas que le va a ser imposible llevar. Es enseñar a conocerlo. Cuando conoces a alguien, confías en alguien. Y aquí vimos que el justo por la fe vivirá. Si yo a mi hijo le enseño a conocer a Dios, le enseño a tener fe en Dios, esa fe lo va a hacer vivir. Esa fe lo va a mantener fuera de peligros. Y esa fe va a estar siempre ahí, como el brillo de la conciencia de Pinocho, hablándole, porque la palabra de Dios dice que lo que yo enseñe a mi niño en su camino, no se le va a olvidar en toda su vida. Nunca. Entonces, lo que debemos enseñar, sea a nuestros hijos, a los hijos espirituales o a la gente que le está ministrando, es el conocer a Dios para que la fe crezca y entonces puedan vivir, porque la ley mata. Aquí dice bien claro que el pago de las infracciones son ley, que por la ley ningún ser humano no se justifica, ¿sí? En el 17 dice, esto quiere decir que la ley no viene a ser el medio para el cumplimiento, sino la fe hecha por Dios. A ver, nada más creo que puse una nota. Gálatas 3:17, ¿ya lo pusiste? Yo les aconsejo que lean Gálatas y Romanos. Hablan de ley y de gracia de una manera de justicia fabulosa. Son libros muy bonitos, pero hay que leerlos varias veces porque de repente dice tantas cosas juntas y como que tienes que tomar una pausa para poderlas entender. O sea, es una cosa hermosa estos libros. ¿Ya lo tienen? Gálatas 3:17. Que se adelantito. Dice, esto digo pues, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Luego el 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le dio a Abraham una promesa antes de que se hiciera la ley. La promesa iba a ser padre de multitudes. Y esa promesa está hasta ahorita. Y esta promesa no dependía de la ley, porque todavía ni siquiera estaba escrita la ley. Dependía de que Adán le creyera a Dios o no le creyera. ¿Y por qué tenía esa necesidad? Porque muchas cosas que vienen ahí de repente se predica que ya no nos tocan. Nunca te tocaron. La ley nunca estuvo pensada para que te justificaras por ella. Aquí se dice claro en el 3:11, dice, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Lo único que te justifica es creer en el Hijo de Dios, en la palabra de Dios, en sus promesas. Es por lo único que te puedes presentar a Dios en juicio. Pero por tus obras, ninguno, ni te conviene. Ni te conviene llegar delante de Dios a decirle, mira Señor, yo en tu nombre hice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Te vas a decir, ¿seguro quieres hablar de tus obras? ¿Seguro? Pero cuando tú llegas
llegues a la presencia de Dios con un abogado que es Cristo, va a ser muy diferente el panorama, porque va a decir, no hay deuda, adelante. No hay deuda. Por eso cuando entran a juicio Dios decía, habla tú primero. ¿Cómo te presentas a Dios? ¿Con tus obras o con sus promesas? Por eso Abraham fue justificado, porque creyó a las promesas de Dios, no a sus propias obras. Es evidente que Abraham se equivocó muchas veces. Evidente, quedó plasmado en la Biblia dos grandes errores, que son para nuestra enseñanza, no son para que lo hagamos. Pero él, dice la palabra, que fue contado padre de multitudes por su fe, no por sus obras, porque sus obras hubo errores, muchos errores, y errores garrafales. Cuando llega y le dice a Sara, di que eres mi hermana para que no me maten para quitarme la vieja. Estuvo tan tremendo el asunto que dice la palabra que todo el lugar, se cerraron las matrices y no hubo hijos. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque Dios no estaba de acuerdo con esto que estaban haciendo. Y a pesar de eso, la promesa se mantuvo fiel. Porque la promesa de Dios no dependía de lo que hicieran Abraham y Sara. No dependía de sus aciertos y de sus errores. Dependía de creerle que Dios les había dado esa promesa. Entonces, ¿cuántas veces yo me justifico a Dios? Señor, es que, pues aquí dice que soy próspero, ya diezmé y ofrendo. ¿Dónde? ¿Por qué? Abraham fue dejado como ejemplo. Es considerado el padre de la fe porque a pesar de sus errores, él se aferró a la promesa que Dios le dio. El justo por su fe vivirá, no por sus obras. La ley no estuvo hecha para que te justifiques, es para que creas que Él puede producir eso en ti. Bueno, dice aquí, el capítulo 3 de Gálatas, tú lo puedes ver cómo empieza, y les dice, Gálatas insensatos, en 3:1, ¿quién les fascinó? Si habían empezado con la gracia, ¿por qué están terminando por las obras? La gracia es eso, que no me presento a Dios justificándome por lo que hago o dejé de hacer, sino que creo que sus promesas son para mí. Insensato, si ya habías entendido que Dios te dio todo por amor, ¿por qué ahora quieres venir delante de Dios justificándose por lo que haces o no haces? Eso es una insensatez, dice la palabra. Si habías empezado por la gracia, dice Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, de cuyos ojos Jesucristo ya fue ya claramente entre vosotros como glorificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora hablando no nomás del Espíritu, ¿recibiste tus promesas por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Vives tu vida por las obras de la ley o por el vivir con fe? Es una u otra, no hay de otra. Si tú te presentas delante de Dios justificándote con lo que haces, estás siendo insensato. Dice aquí la palabra del 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? Y así ibas bien, ya te regresaste a tus propias obras. Allí ibas, pero otra vez te clavaste en ti mismo, en lo que haces o no haces. Ya has puesto los ojos en Él, ¿para qué volteas para acá abajo? Por eso dice, tan necios, insensatos. Dije, ay papá, dije, esto me estás diciendo, pues... ¿verdad? Pero o sea, Dios, a veces estaba un tiempito que pongo en mi alabanza y hay unas de repente que no las conoces, es que pones a veces en YouTube y te ponen canciones que a veces ni las conocías. Y hay una muy bonita, me gustó, que creo que es viejita, y decía, háblame. Dice, Señor, si empiezo a hacer las cosas en mis fuerzas, háblame. Si empiezo a olvidarme que tú eres el que lo hace, háblame. No me dejes estar en el camino equivocado, recuérdame el camino en el que ya anduve. Porque la tendencia natural del hombre es justificarse por lo que hace o no hace. Ay, gordo, yo tan linda que soy, o sea, diablo, le tengo su cafecito, no es cierto, él me lo tiene a mí, pero va, y yo tan cariñosa que soy, no se vale. No se vale. O sea, no, gracias Padre, porque Él me ama tanto que Él da su vida por mí como Cristo amó a su iglesia. Gracias Señor, porque yo soy esa mujer sujeta, Padre, esa mujer que se sujeta a Él como la iglesia se sujeta a Cristo. Porque lo puedo respetar, Señor, como la iglesia respeta a Cristo. Es decir, de nosotros lo que la palabra de Dios dice. Y es necesario. ¿Por qué? Porque Él tiene un carácter y yo otro. Y esto no es maldición, es una bendición para mi vida. El que mi marido sea tan diferente a mí es una bendición porque me equilibra en muchas áreas de mi vida que a veces tienden a irse para el lado oscuro. ¿Verdad? Entonces, Dios sabe cómo esas cualidades a mí me bendicen, esas diferencias, y a Él lo bendicen.
¿Sí? De repente, por ejemplo, ahora estamos tomando un curso que hablaba de los temperamentos. Dice que su temperamento es I y el mío D, ¿verdad? El I es, ¿qué, gordo? Influyente, ¿verdad? Que es el que antes le decían sanguíneo. Y el mío es directivo, o sea, mandona, ¿verdad? Y dice la persona que estaba haciéndonos el test, dice, es un milagro que estén juntos. Y dije, sí, es un milagro. Pero hemos aprendido que esas diferencias nos complementan, porque por el temperamento que tenemos, tendemos a cargarnos a un área o a la otra. Y él me jala al área donde yo me clavo, que a veces deja de ser bendición. Y él me jala al área donde yo me pongo tan estricta, a veces relax, tranqui, no pasa nada. Nos equilibramos juntos, es mi complemento. Es la parte que yo no tengo, que Dios la puso en él, la parte que él no tiene, que Dios la puso en mí. Yo me preguntaba a Dios, ¿por qué hiciste mujer y hombre? ¿Por qué no dos seres iguales? Dijo, ya lo entendiste, no son iguales. Dije, uno es hombre y otro es mujer. Cada uno tiene características diferentes y las dos son necesarias para complementar el otro, para que sientan la necesidad del otro. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde estábamos? Sí. No justificarme. Mi relación con mi esposo yo no la puedo justificar por lo que yo hago, porque a lo mejor soy bien linda, a lo mejor hago muchas cosas que él le cuesta trabajo y las hago en su lugar, pero si me pongo a hablar de las cosas que le ponen los pelos de punta, salgo perdiendo. Por eso mejor no me justifico por lo que hago y empiezo a decir de mi matrimonio lo que Dios dice que es. Gracias, Padre, porque somos uno solo, porque por orden de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, todas las promesas, dice la palabra, que son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pero todas las promesas se reciben por fe, no por lo que haga o deje de hacer. Que al final de cuentas es lo que Gálatas le estaba diciendo al pueblo: no sean insensatos, no es por sus obras, es por creerle a Dios, como lo hizo Abraham en su momento. Abraham se equivocó muchas veces y aún así la promesa se mantuvo fiel. La opinión de Dios para bendecir a Abraham no cambió a pesar de lo que hizo Abraham. Lo siguió llamando padre de multitudes. Pero obviamente mientras Abraham andaba queriendo ayudar a Dios, pues retrasaba la promesa. ¿Qué promesa se ha tardado en tu vida? Entonces deja quererle ayudar a Dios, empieza a creer que lo que Él te prometió, Él lo va a hacer. Yo no digo que no hagas lo que tengas que hacer, hay cosas obvias, ¿no? Pero hay veces que creemos que mi opinión es más importante que lo que dijo Dios. Sí, la Biblia dice que ame, pero es que hay gente que no, la verdad, o sea, es dificilita. Pues a lo mejor eso piensan de ti, o de mí, ¿no? Que es lo que le estoy diciendo. Entonces, entender eso, vivir por fe, es creer que lo que Dios dijo va más allá de lo que yo haga o deje de hacer. ¿No? Dice Gálatas en el 2:19, y atrásito, porque si las sí, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Lo que decía ahorita, cuando Cristo tomó mi lugar, Él no nada más murió Él en la cruz, también morí yo, morí para la ley. Por eso dice la Biblia aquí, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Ya la ley, cuando hablan de ley, dicen, no, pues esa ya no existe, o sea, no hay deuda. Para la ley no existo. Dice, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuera que tú te ganaras las bendiciones por lo que hiciste, por cumplir la ley, pues ¿para qué murió Cristo? Cálale solito, te hubiera dicho Dios. Pero dice la Biblia de Dios que yo ya no estoy viva para la ley, ya morí. La ley no tiene autoridad sobre mí. Los mandamientos ya no rigen mi vida. Ahora es la fe en las promesas de Dios. Amén. Mi justicia es que se pagó en la cruz el dictamen de muerte para mí. Cristo tomó mi lugar ahí. Fíjense, vamos a Romanos 10:4. De verdad, lean Romanos y Gálatas, son libros muy bonitos. Toda la Biblia, pero esos libros en especial son libros que hablan mucho de justicia, de gracia, de fe. Si de su fe de repente están tambaleando, agárrense esos libros.
Romanos 10, 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, se acaba la autoridad de la ley en tu vida cuando llega Cristo, para justificarte cuando crees en Él. Y justificarte es que tú eres acreedor de las promesas de Dios simplemente por el sacrificio de Jesús. Esa es tu justicia. Mi justicia ya no son mis obras. Es que Cristo pagó en mi lugar la cruz para que yo no tuviera que hacer obras para ganarme la bendición. Esa es mi justicia. ¿Sí? Que Él murió para que yo no tuviera que estarle pagando a Dios la papa, pagándole a Dios el amor de mis hermanos, pagándole a Dios que me fuera bien el trabajo. No. Y fuimos enseñados tristemente así: pórtate bien para que Dios te bendiga. ¿Y quién se portaba bien? Nadie. Unos más mal que otros, pero ninguno se portaba bien. Dice la Biblia que no hay bueno ni siquiera uno. Así de simple. Y luego dice, bueno, aquí dice, porque el fin de la ley es Cristo para justiciar a todo aquel que cree. En lenguaje actual dice, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley, ahora solo se acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. La ley encontró su propósito, matar al que no cumpliera. Ahí se cumplió la ley. No se abrogó, no se canceló, se cumplió. La Nueva Traducción Viviente dice, pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. En esta versión me gusta como lo dice, por Cristo, pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. ¿Sí? Porque el fin de la ley es Cristo, para justiciar a todo aquel que en Él cree. Entonces, soy libre, ya no tengo que hacer una serie de cumplimientos para ganarme las bendiciones de Dios. ¿Sí? Cuando Cristo toma mi lugar en la cruz, la ley se cumple, pues paga con su vida mi pecado, por eso Él es el fin de la ley. La ley deja de tener derechos legales sobre mí. Si lo hubieran abrogado, mis pecados estarían siendo regidos por una ley igual o mayor, siendo que la primera me era imposible cumplir, mucho menos una mayor. Romanos 7 del 1 al 6. 7 del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues habla los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Por eso es que para la ley ya estés muerto, porque mientras estés vivo para la ley, va a ser tu Señor la ley. Mientras tú estés tratando de obedecerla, lo haces tu Señor, y es como si estuvieras vivo para la ley. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si uniera otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque la letra, ¿qué hace? Mata. Pero el Espíritu vivifica. Y me encanta la analogía que hace con el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio dejó el matrimonio como analogía de la iglesia de Cristo. Desde el principio. ¿Sí? Y me encanta este pasaje. Explica cómo no estoy obligada a cumplir la ley. Ya estoy muerta para la ley. Ya estoy muerta para ella, no existe Lili. Después del pago, Cristo me lleva a un nivel de hijo y un nivel de autoridad, ya no de un pecador con una deuda pendiente. De repente he visto iglesias donde la gente todavía yo, cochino, gusano de David. No. No. Yo soy hija de Dios, soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Si me sigo viendo como pecadora, es que todavía me siento sierva de la ley, que todavía siento que tengo deudas pendientes. Y mientras me vea como pecadora, ¿cuándo me voy a ver como reina? ¿Cuándo voy a ejercer la autoridad que Dios me dio como hija? ¿Cuándo? Si me sigo viendo como indigna, ya no lo soy, ya soy digna por el sacrificio de Jesús, pero mientras yo me siga viendo como que no, es que yo todavía no puedo.
Es que yo no sé. Es que yo no, la verdad. Todavía tengo muchas áreas de mejora. ¿Quién no? Pregunta a la persona con la que vives y sabes que tienes áreas de mejora. A fuerza. Pero el servir a Dios, el dejar que Dios trabaje a través de ti, no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Depende que le creas. Que le creas que Él quiere usarte. Digo, si soy un burro, ¿cómo no va a usar a mí? Y la necedad de Balaam, ¿verdad? Que el burro hablándole todavía le contesta. Hace mucho, cuando llegamos a Cristo, estábamos en mi marido pasando la situación económica muy difícil, y las mujeres como que somos más dadas al afán. Y me acuerdo que me puse a hacer dicen, ¿verdad? A lo mejor yo nada más, las demás no. Me puse a hacer unos trabajaditos para las mamás, algo que nos pidió la maestra, dije, yo lo hago, y les cobro a todos una lanita. Y lo tenía que entregar al día siguiente, que se me descompone la máquina. Ay, a las 11 de la noche yo ahí con los pelos parados. Dice Miguel, pues no te afanes, ya deja eso y mañana no, ¿qué hacemos? Yo, no, es que quedé de entregarlo. Es afán, habla con las mamás y ya no pasa nada. Yo, no, es responsabilidad. Dije, no confundas, ¿verdad? No es afán. Pues ¿sabes qué? Allá tú. Yo ya me voy a dormir, te estás afanando. Y dije, no es afán. Pues ahí otra vez batear con la máquina que me hacía nudos abajo y bueno. Me cansé, obviamente, puse un cassette, todavía estábamos en tiempo de cassette para que se den idea cuánto tiempo hace. Los que no saben son unas cajitas chiquitas. Bueno, así que se le salía la cinta y que no quieres que nadie tocara, esos son cassettes. Y lo pongo y una alabanza, no te afanes. Dije, es que no es afán, Señor, es responsabilidad, entiéndeme. Y le seguí, ¿no? Dije, bueno, me cansé, porque la máquina estaba al 30% de su capacidad o menos. Agarro mi Biblia, me siento tantito, le hablo así en donde cayera, como si fueran cartas del tarot. El afán y la ansiedad. Dije, es que no es afán, de verdad que no es afán. Y la cierro y agarro la Biblia de mi marido, el afán y la ansiedad. Dije, no, dije ya, volteé a ver al perro, le dije, tú te calles, dije, porque si me hablas salgo yo corriendo, le dije, yo no te contesto. Pero yo tanta mi necedad, que no me daba cuenta que Dios me está diciendo, no te afanes. Primero me dijo con mi marido, otra vez con mi marido, yo le dije, no, luego con una alabanza, luego con dos, ya qué más quería, ¿el perro? No, de verdad, yo salgo corriendo si mi perro me habla, y estoy segura que me entiende, pero no que me hable. Entonces, las promesas de Dios no es lo que hagas o dejes de hacer. En verdad, dije, Padre, no seré avergonzada ni confundida. Ya. Y al día siguiente llego para decirles a las mamás que no pude, y ninguna de las mamás que tenían que entregarles había ido. Si hubiera hecho, hubiera trabajado de okis. Entonces, creer que Dios tiene control de tu vida. Haz lo que tengas que hacer, pero sin afanarte. Y el afán hace que te metas a las obras y que te empieces a justificar por las obras. Es que yo, ¿qué hice? Pues que es justo. No es justo, no es justo. Tu justicia ya no son tus obras. Tu justicia es la muerte de Cristo en la cruz. Cuando digas no es justo, acuérdate, no son tus obras, es Cristo en la cruz tu justicia. En Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Desde el Edén hay pecado en el mundo. Y la ley se escribió muchísimos años después del Edén. Y dice que ya había pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ya había ley y ya producía muerte. Pero la gente todavía tenía el pretexto de que no se lo habían dicho. Si yo llego a una avenida y me paso, el tránsito me dice, se pasó de alto, le digo, no hay semáforo, estoy quebrantando la ley. Hay leyes implícitas. Si es avenida, estoy quebrantando la ley porque la avenida lleva preferencia. Por eso dice que ignorar la ley no te exime de ella. No te exime de ella. Entonces, hay reglas implícitas que están en la conciencia. Porque dice la palabra de Dios que al que no conoce la ley, su propia conciencia lo va a justificar. Porque aquí yo sé, cuando hice las cosas con la intención de desobedecer, o de herir, o de agredir, o de verdad no sabía. ¿Sí? Entonces, antes de la ley había pecado, pero donde no había ley no había una culpa implícita por ese pecado. La autoridad legal que la ley tenía sobre mí llegó a su fin con la muerte de Cristo, porque ya había un dictamen a mis transgresiones. Ya había una culpa a mis transgresiones. Después de aceptar su sacrificio en mi lugar, vivo justificada por este acto.
Dice en Romanos 5:20, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la ley se introdujo para que a la gente le quedara claro lo que era pecado. Para que nadie dijera, es que yo no sabía. Pecado ya había, ahí lo vimos en el 13. Había desde antes de la ley. Pecado ya había. Pero no había algo que te inculpara tal cual, no había una ley que te dijera, la regaste. Entonces la ley se introdujo para que a la gente le quedara claro qué era pecado y qué no. Dice que sobreabundó porque todo el mundo se dio cuenta que estaba pecando. Y el que no se había dado cuenta le dieron más ganas de hacerlo porque había una prohibición. Sí. Romanos 5:13 y ahorita 5:20 dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Cuando toda la gente se dio cuenta, no nada más de que estaba pecando, sino que se le antojó más pecar por causa de la ley, se dieron cuenta cuánto necesitaban de Dios, por eso sobreabundó la gracia. Cuando abundó el pecado. Si al morir Cristo en mi lugar es como si yo hubiera estado en esa cruz, pagó la deuda que tenía con la ley y morí. Porque la paga del pecado es muerte. Soy libre de la ley, pues Cristo murió en mi lugar. El pago se hizo completito, sin deber nada. No quedó nada pendiente. Completito se hizo el sacrificio ahí. En el Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen nuevo de la letra, porque esta mata. Su propósito fue que yo conociera que me apartaba de Dios. Y me mostró mi necesidad de vivir dependiendo de Él. Mi necesidad de vivir en el Espíritu, no en la carne. En la carne te cansas, te agobias, te frustras, te enojas. No. Me mostró mi necesidad de vivir en el Espíritu. Por eso dice la Biblia que moría la carne en la cruz. Y ahora vivo en el Espíritu. Por eso dice, lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y la fe ya vimos ahorita que no es por medio de la ley, es por Cristo, por su palabra. Diremos, dice en el 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado por la ley, sino por la ley, pero tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, muchas cosas que ni siquiera se me habían antojado, cuando vi que estaban prohibidas se me antojaron. Así de simple. ¿Sí? O sea, ¿te fijas cómo por eso dice la Biblia que por la ley abundó el pecado? Porque a la gente le quedó claro que aún cosas que no se le habían antojado, le dio ganas de hacerlas. Dijo, sí es cierto, es pecado. Sí es cierto. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dicen que quién fue, me parece Rasputín, que hizo ese comentario. Pues si la gracia abunda, cuando abunda el pecado, pecaré más para tener más gracia. Una mente corrompida. Sí, lo entendió mal, el mensaje no era ese, ¿verdad? Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no puedes, ya moriste al pecado, ya no puedes pecar más. Pero es que esa es la lógica humana. Es la lógica humana, por eso aquí Pablo está diciendo bien claro, de ninguna manera, tú ya moriste al pecado. Ya no tienes autoridad, el pecado no tiene autoridad sobre ti, la ley ya no te gobierna. Por lo tanto, el pecado no tiene autoridad sobre ti. Yo lo he dicho muchas veces, el cristiano peca porque quiere, no porque no puede. Antes de Cristo, pecábamos porque éramos esclavos del pecado. Y el que peca, hace lo que le manda su amo. El que es esclavo hace lo que le manda su amo. Y antes de Cristo pecábamos porque éramos esclavos del pecado. En verdad no podíamos. Era algo más fuerte que nosotros. Pero en Cristo, el cristiano peca porque quiere. Porque el Espíritu Santo te recuerda, acuérdate, Lili, la mansa respuesta quita la ira. Pero yo le digo, no me importa, estoy enojada y que se aguante. ¿Sí? La realidad es esa. El cristiano ya decide pecar, porque el pecado ya no tiene autoridad sobre su vida. Es nada más una mente no renovada, que no ha entendido la autoridad que tiene ahora como hijo de Dios. Por eso es importante renovar mi mente. ¿Para qué? Para que haya una transformación en todo mi ser. Porque mi mente todavía sigue pensando como pensaba antes. Pero mi espíritu le dice, hey mente, ya no eres esa. Hey mente, tu cuerpo ya murió, tu carne está en la cruz. Hey mente, ya no nada de depresión, del gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Sí? Porque es la palabra, que el espíritu está dispuesto. Y el espíritu le habla a mi mente, pero mi voluntad que está en mi alma a veces le dice a mi mente, al espíritu, estoy enojada, me quiero desahogar.
Estoy triste y necesito desahogarme llorando, estoy depre. Dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es lo que me saca de esas situaciones en las que mi carne no puede. Por eso, cuando te sientes deprimido, alaba al Señor. ¿Sí? ¿Estás enojado? Alaba al Señor. Y luego el demonio, hipócritas, y todo lo que dijiste hace rato, y ahorita estoy así con las manos levantadas. Pues sí, diablo, porque lo necesito. Amén. Sí, precisamente porque hace rato todavía me moví en la carnota, ahorita necesito venir a la presencia de Dios porque es lo que me lava, lo que me recuerda quién soy. ¿Sí? Llego y veo, siento la presencia de Dios y me acuerdo de qué formo parte. Me acuerdo que hace ratito ya murió porque Él anda levantando y resucitándola. ¿Sí? Qué bueno que no me pase a mí. Entonces, ¿qué relación tengo con la ley? ¿Me toca? No me toca. Si esta ya no me gobierna. Vamos a Romanos 13:9. 13:9. Mira, ahí te estoy en Romanos y estoy cierre la Biblia. Ya estoy abre y abre, pero bueno. Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todos los mandamientos están resumidos en amar al prójimo como a ti mismo. Pero el amor viene de dentro, no viene de fuera. ¿Sí? Entonces, la ley no está sobre mí. La ley ahora forma parte de mi corazón. Fíjense. Vamos a Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Su ley ahora está en mi mente y en mi corazón. Ahora no me gobierna, ahora yo la gobierno. Yo tengo autoridad sobre ella y yo tomo decisiones. Pero todavía mejor, fíjense, vamos a Hebreos 10, 16 y 17. Hebreos. O sea, siempre dice la palabra de Dios que Él nos da más abundantemente de lo que entendemos o esperamos. La promesa en Jeremías fue esa, que su ley iba a ser puesta en mi corazón para que yo no estuviera bajo ella. Ahora está bajo mí, está dentro de mí. Si ya no es mi autoridad, forma parte de mí. Hebreos 10, 16 y 17. Vuelve a recordar lo que leímos en Jeremías. Hebreos 10, 16 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días del Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y luego en el 17, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque la ley habla de juicio y de castigo. Pero aquí está diciendo que esa parte de la ley quedó borrada, quedó olvidada en la mente de Dios. Por eso es que tú ahora en tu oración puedes decir: gracias, Padre, porque toda la obra de mis manos es prosperada. Viene la ley. Pues ahora que yo puedo en mi oración establecer los decretos, que todas las bendiciones que vienen en la ley me corresponde por ser hija de Dios. Y cuando las establezco con autoridad, cuando esas leyes se manifiestan en mi vida. Porque ahora forma parte de mí. Y yo cuando oro y las decreto y las establezco en mi oración, las bajo de lo espiritual a lo terrenal. Sin juicio ya. Sin juicio, sin culpa. El diablo te dice: pues ¿cuál si ni siquiera diezmaste al cielo? ¿Sabes qué? El diezmo es honra a Dios, no es para que me vaya bien. Dile que para que te vaya bien honras a tus papás. Entonces, las promesas de Dios son por fe, como Abraham le creyó a Dios a pesar de haberla regado. Por eso aquí dice que la ley va a poner en mi corazón, pero sin juicio, olvidándose de mis transgresiones y de mis pecados. Olvidándose, porque dice la palabra que Él ya las olvidó, incluso las que no he hecho. Qué maravilla, ¿no? Él es el gran yo soy, para Él no hay presente ni futuro. Cuando las olvidó, por eso las olvidó todas, porque Él habla de todo en general. Cuando hablamos de resumir la ley, a veces pensamos que es el mandamiento nuevo, y no es cierto, eso ya estaba. El Deuteronomio 6:5, tú ves cuando dice amar a tu prójimo como a ti mismo, eso ya estaba desde el Antiguo Testamento. Y en Levíticos 19:18 dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, o al revés, algo así.
pero son Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. A ver, con que si les hablas igual de rápido que yo, ¿cómo se te va? ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a ver que esos mandamientos no son nuevos, ya estaban desde el Antiguo Testamento dicho. Tanto amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas, los dos estaban literalmente escritos en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, el mandamiento, porque si hay un Nuevo mandamiento, en el nuevo pacto con Dios, hay varias cosas nuevas. En el nuevo pacto sí hay uno, dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso sí no viene en la ley anterior. Que de la manera que Cristo te amó, ames a los demás. Ese sí es un nuevo mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo desde el Antiguo Testamento estaba. Amar a Dios sobre todas las cosas estaba desde el Antiguo Testamento. Pero amar a los demás como Cristo nos amó, sí es un nuevo mandamiento, porque con la ley no se podía hacer. Únicamente con Cristo en tu corazón puedes amar a los demás como Cristo te amó a ti. Dando tu vida por amor a los demás. Perdonando, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Que os améis. Ajá. Entonces, el mandamiento nuevo viene a completar. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a los prójimos como a mí mismo y amarlos como Cristo me amó a mí. Cristo me amó sin tomar en cuenta mis pecados y mis desobediencias. Cristo me amó sin juzgarme. Cristo pagó en mi lugar. Cristo llevó el precio de mis pecados. ¿Cuánto te ha costado una ofensa? ¿Cuántas lágrimas te costó una ofensa? Muchas. Cristo llevó esas lágrimas. Y algunos sí nos perdonan. Por eso es que el mandamiento nuevo viene a darte una capacidad diferente. Porque ahora sí tienes la capacidad que no tenías bajo la ley. Ahora sí puedes, porque la palabra de Dios mora en ti. Ya es parte tuya, ya no es algo que te esté gobernando, ya es algo que está parte de ti para bendición, no para juicio. ¿Por qué? Porque Él se olvidó de mis pecados y mis transgresiones. ¿Sí? Pues este es el pecado, miren. Bueno, el mensaje.